¿Qué hace que un animal sea tan aterrador o tan extraño que llegue a acechar en nuestros sueños? Muchas de las bestias prehistóricas como las que estamos a punto de conocer ganaron notoriedad porque hay algo en ellas, ya sea el tamaño de sus dientes o que están cubiertas de espinas o su tamaño. Estas bestias prehistóricas salvajes provocan un sentimiento primigenio de temor en nuestras mentes o tal vez sean capaces de enviar un escalofrío por toda nuestra columna vertebral. Pasaremos de pájaros a osos, de crustáceos a krakens. Es posible que se sientan aliviados al saber que estas criaturas ya se han extinguido. Estos son 15 animales que daban más miedo que los dinosaurios. Del lago Ness. Imaginen a esta criatura pintada por Dennis Loebner mirándolo fijamente mientras bucean. Se dice que el monstruo del lago Ness es muy real y en 565 después de Cristo en Irlanda este misionero se encontró cara a cara con la enorme bestia de agua. Más tarde en la década de 1930 los periódicos informaron del primer avistamiento moderno de Nessie y en las décadas posteriores ha habido docenas de intentos de alto alcance para probar la existencia del monstruo. En 2003 la BBC financió una búsqueda exhaustiva con 600 sondas que no arrojó nada a la investigación. Y ha habido varios avistamientos de monstruos desde entonces, más de 1000 relatos de testigos presenciales y mucha evidencia inexplicable dejando a los científicos totalmente desconcertados. Pero es posible que este monstruo gigante sea una anguila muy pero muy grande. Los científicos encontraron recientemente ADN no identificado en las aguas de las tierras altas de Escocia y después de una inspección minuciosa, el 20% del ADN regresó como no identificado, lo que deja la posibilidad de que una criatura desconocida viva en las aguas, pero hay mucha actividad de anguilas en el famoso lago Ness. Las anguilas juveniles conocidas como angulas llegan a los ríos y lagos escoceses después de migrar más de 5000 kilómetros desde las Bahamas, donde los animales desovan y ponen huevos. Entonces tal vez el monstruo del lago Ness, el pájaro del terror. Pensarán que se trata de una bestia de una novela de fantasía con magos y maldiciones antiguas, pero esta de hecho es una criatura que realmente vivió en la tierra, un pájaro aterrador de gigantescas proporciones que les dará pesadillas. Podría medir entre 30 centímetros y 3 metros de altura, que tiene plumas, pies parecidos a los de un tiranosaurio rex y un pico con forma de gancho. Conozcan al pájaro del terror. Después de que un meteoro acabara con todos los dinosaurios, la familia de las aves del terror se elevó para ocupar el nicho de los depredadores superiores más aterradores. 17 especies de esta familia de aves de pico letal, una supremacía que duró casi 60 millones de años. Desaparecieron hace solo 2.5 millones de años. Sin embargo, los informes de Uruguay sobre nuevos hallazgos de un pájaro de terror relativamente pequeño que datan de hace entre 18.000 y 96.000 años implicaría que sobrevivieron allí hasta hace muy poco. Las aves del terror incluso pueden haber llegado a África. Se pensó originalmente que estas aves depredadoras del ápice eran endémicas solo de América del Sur. También se ha identificado un posible pájaro del terror europeo, lo que sugiere que este grupo tenía un rango más amplio de lo que creían originalmente. Alguna vez se creyó que se extinguieron en América del Norte en la época que llegaron los humanos, pero una cosa está clara. Según los datos de la evidencia fosilizada, esta ave era extremadamente poderosa y muy rápida. Megaterio. Hoy en día hay 6 especies de perezosos que generalmente se encuentran colgando de las ramas de los árboles o cruzando lentamente las carreteras, pero los perezosos o megaterios solían ser mucho más diversos y mucho más grandes. Los perezosos terrestres gigantes que ya están extintos existieron en casi todas las formas y tamaños imaginables. Algunos eran pastores parecidos a vacas, otros podrían haber sido excavadores muy desarrollados y lo crean o no, algunos incluso se alimentaban debajo de las olas del océano. Se han recuperado fósiles de este impresionante animal en unos 150 sitios de América del Norte, aunque todavía deambulaban por las praderas de América del Sur. Hace casi 12.000 años, al final de la gran edad de hielo, la evidencia muestra que los perezosos terrestres gigantes se habrían extinguido. Sin embargo, hay personas que creen que prosperaron durante miles de años en las remotas islas del Caribe. Y como saben, los perezosos no están hechos para la velocidad. Este perezoso terrestre pesaba más de 2 toneladas a pesar de ser un herbívoro bastante tranquilo, y sus huesos fosilizados dan la impresión de que eran un depredador peligroso, sin embargo no lo eran. Era capaz de pararse y caminar sobre sus patas traseras, característica que podía utilizar con gran ventaja cuando se sentía amenazado. El tamaño importa en la actualidad y realmente importaba también en ese entonces. El oso de cara corta. También conocido como el oso corredor más rápido que jamás haya existido, el oso gigante de cara corta fue sin duda el más rápido de los de su especie. Se movían un poco diferente a cualquier oso de la actualidad, medían alrededor de 1.5 metros desde los hombros cuando caminaban y se paraban tan alto que podían alcanzar los 3.6 metros sobre sus patas traseras. A diferencia de los osos con dedos de palma de hoy en día, los dedos del oso de cara corta apuntaban hacia adelante, por lo que podían caminar rápido como un humano y podían correr a más de 65 km por hora a pesar de pesar más de 680 kilos. El esqueleto de este oso, encontrado en Argentina en 1935, fue reexaminado recientemente por paleontólogos especializados contra otros fósiles de osos de América del Sur. Al medir el hueso de la parte superior de la pata casi del tamaño de un elefante, pudieron calcular el tamaño del resto del cuerpo del oso. El animal era un macho viejo que inclinaba la balanza hasta los 1587 kilos y se elevaba al menos hasta unos 3.3 metros de pie. Su cráneo y dientes revelaron que el oso de cara corta llevaba una forma de vida altamente carnívora
carnívora. El gran ancho de las mandíbulas más las enormes inserciones para morder los músculos dan a luz que este oso tenía una mordedura asesina similar a un tornillo de banco y la capacidad de aplastar huesos. Los paleobiólogos incluyen que el oso gigante de cara corta solo comía carne. Probablemente buscaban y se alimentaban de grandes herbívoros como bisontes, bueyes, almizcleros, ciervos, caribúes, caballos y perezosos terrestres. Leviatán Melvey, el Leviatán, un desierto peruano, ha resultado ser el lugar de descanso final de un antiguo cachalote con dientes mucho más grandes que los del más grande de los cachalotes de la actualidad. Este fósil, que data de entre 2 y 13 millones de años, pertenece a un género y especie de ballena nueva, pero están extintas. Un equipo de investigadores recuperó el 75% del cráneo del animal, completo con grandes fragmentos de ambas mandíbulas y varios dientes. Sobre la base de la longitud de su cráneo de casi 3 metros, estiman que el Leviatán medía hasta más de 18 metros de largo. Sin embargo, sus dientes más grandes tenían más de 35 centímetros de largo, mucho más largos que los dientes más grandes registrados en los cachalotes de hoy en día. Entonces, las ballenas que nadaron frente a las costas de Perú hace unos 12 millones de años fueron cazadas por un depredador mucho más grande, el recién descubierto Leviatán Melvey, también conocido como Leviatán, que lleva el nombre del monstruo marino bíblico y el autor de Moby Dick. El cachalote de hoy en día no tiene dientes funcionales a la mandíbula superior y solo tiene dientes pequeños. Se alimenta por succión, confiando en un chorro de agua para llevar a su presa hasta su boca abierta. La boca del Leviatán estaba llena de dientes gigantes. Podía agarrar a su presa con un poderoso mordisco, infligir heridas profundas y arrancar la carne como la hacen las orcas cuando cazan. Águila de Haast. Antes de que los humanos llegaran aquí, Nueva Zelanda era un ecosistema próspero con vida silvestre que estaba a otro nivel, diferente a cualquier otro lugar de la Tierra, y todavía lo es hasta el día de hoy. Sin embargo, el depredador más grande que cazó en la Tierra fue el águila de Haast. Estaban en la cima de la cadena alimenticia de la isla y se alimentaban de otras aves locales como aptornis, hueca, patos y gansos. Sin embargo, el águila de Haast se extinguió hace relativamente poco tiempo y la evidencia muestra que esta águila épica existía cuando los maoríes llegaron por primera vez a Nueva Zelanda hace unos 800 años, y los relatos sugieren que incluso pueden haber existido cuando llegaron los europeos a principios del siglo XIX. Así que la gente ha visto vivo a este gran pájaro en algún momento de la historia. Con una envergadura de entre 1.8 y 2.4 metros de ancho y un peso de hasta 13 kilos, el águila de Haast es el águila más grande que haya existido en el mundo. Se cree que era más pesado en relación al tamaño de sus alas que cualquier otra de las águilas vivas en la actualidad. Sus garras más grandes medían hasta 15 centímetros de largo, lo que las hacía tan grandes como las de un tigre. No se ha encontrado evidencia de que el águila de Haast se alimentara de humanos, pero los investigadores creen que era lo suficientemente grande y fuerte como para hacerlo, dado que la Nueva Zelanda prepolinesia estaba cubierta de gran parte por bosques y la mayoría de los restos del águila de Haast provienen de estas áreas. El rey de los cocodrilos. Sarcosuchus, también conocido como el rey de los cocodrilos, es un género extinto de supercocodrilos y pariente lejano de los cocodrilos de hoy en día. Vivieron hace entre 133 y 112 millones de años en lo que hoy en día es África y América del Sur. Fue uno de los reptiles de la línea de cocodrilos más grande, alcanzando una longitud promedio de 9 metros y pesando hasta 4.7 toneladas. En 1964 se descubrió el primer cráneo de la especie y luego se pudo establecer su tipo. Sin embargo, no fue hasta los últimos años del siglo XX cuando los equipos recuperaron material más completo que incluía sus vértebras, costillas y otras partes del cuerpo. Aunque no está completo el esqueleto, ahora hay suficiente material para dar una estimación más precisa del tamaño potencial del rey de los cocodrilos. Los cocodrilos de hoy en día son realmente pequeños en comparación con él. Mientras que los cocodrilos de hoy crecen y luego se detienen cuando alcanzan la edad adulta, el rey de los cocodrilos seguía creciendo y viviendo incluso más tiempo que los cocodrilos de hoy en día. Los dos principales grupos de animales disponibles para que el cocodrilo se alimentara eran los dinosaurios y los peces más grandes. Las mandíbulas de este enorme cocodrilo eran más largas y delgadas, con dientes relativamente pequeños, más adecuados para una dieta de pescado. La mandíbula superior también se enganchaba hacia abajo, otra adaptación vista en otros peces que comen los cocodrilos de la actualidad. Número 8. Depredador X. Hace 15 años, los científicos desenterraron dos esqueletos masivos en Noruega en una cadena de islas en medio camino entre Europa y el Polo Norte. Estas criaturas gigantes, una de las cuales se denominó Depredador X, se veía ligeramente diferente de otros reptiles marinos descubiertos en Inglaterra y Francia durante el último siglo y medio. Eran realmente enormes y pesaban hasta 40 toneladas. Ahora, después de años de minucioso análisis de las mandíbulas, las vértebras y las extremidades anteriores, los investigadores han determinado que el Depredador X es de hecho una nueva especie y probablemente la criatura más aterradora del océano en su época. Los reptiles marinos merodeaban por los mares hace 160 millones a 145 millones de años durante el periodo Jurásico. El Depredador X medía unos 12 metros y tenía un cráneo supermasivo de 2 metros de largo con una mordida 4 veces más poderosa que la del tiranosaurio Rex. En comparación con otros hallazgos de fósiles, los esqueletos gigantes recién descubiertos de este reptil marino gigante pintan una imagen de un antiguo océano de la era Jurásica lleno de depredadores gigantes. El Depredador X, también conocido como Pliosaurus, da a los científicos la esperanza de que haya más descubrimientos marinos importantes por hacer. Imagínense si hoy existiera un reptil de ese tamaño.
Número 7. Depredador de camarones gigantes. Imagínense cómo eran los océanos hace 530 millones de años, llenos de criaturas ajenos a lo que conocemos hoy en día. Alnomalocaris, del griego camarón inusual, fue un depredador importante de los mares antiguos y se cree que está estrechamente relacionado con los artrópodos actuales, incluidos los cangrejos y langostas. No sobrevivió a la extinción masiva al final de la era cámbrica, donde el 90% de la vida en la Tierra fue erradicada repentinamente. Pero antes de eso, muchos científicos creen que el camarón gigante gobernó este mundo como un depredador superior al resto. Fue el cazador más grande de su tiempo. Los fósiles encontrados en Canadá, China, Groenlandia, Australia y los Estados Unidos muestran que este enorme y antiguo camarón se extendió durante todo este periodo. Este super camarón, que creció hasta alcanzar casi los 2 metros de largo, tenía ojos compuestos con miles de lentes que le daban a este gigantesco depredador de camarones una visión extremadamente nítida, y su movimiento de nado ondulante lo hizo muy rápido en el agua. Una vez que alcanzaba a su presa, la criatura podía agarrarla usando sus extremidades delanteras equipadas con púas súper afiladas. Esta combinación de excelente visión, velocidad y brazos delanteros puntiagudos lo habría convertido en un depredador legendario. Este camarón era un gran problema para las especies de su ecosistema. Número 6. El Kraken. Los pescadores contaron alguna vez historias de un monstruo marino gigante, el Kraken. Conocen aquel eslogan icónico de Furia de Titanes cuando dicen "liberen al Kraken". Esta bestia arrastró a los hombres de sus barcos hasta la muerte, ahogándolos en el fondo del océano. Ahora sabemos que el Kraken fue completamente real. Las historias se refieren a especies de criaturas gigantes parecidas a pulpos o a calamares, estando entre los invertebrados más grandes conocidos por la humanidad. Sin embargo, no es probable que fueran las máquinas de matar pescadores que en algún momento se informó que eran. Pero los investigadores que sugieren por primera vez la existencia de este antiguo monstruo marino dicen que ahora tienen más evidencia que respalda su controvertida teoría de que los cefalópodos como el Kraken dominaban los mares. Descubrieron un fósil que parece ser el pico de un antiguo pulpo o calamar, uno realmente grande. Depredadores voraces, omnívoros y supervivientes tremendamente adaptables. El reinado del Kraken duró más que el de los dinosaurios. Se supone que se alimentaban de otros cefalópodos, peces y posiblemente incluso de pequeños reptiles marinos. A pesar de su tamaño, que alcanzaba entre 6 y 10 metros de largo con tentáculos completamente extendidos. Lo que es bastante extraño es el tamaño del globo ocular del calamar gigante, que llegaba a medir unos asombrosos 26.6 centímetros de ancho. Número 5. El tiburón Ginsu prehistórico. Esta especie de tiburón prehistórico adquirió el nombre de Ginsu en referencia a sus dientes, con más de 5 esmalte grueso parecido a una armadura, lo que sugiere que los utilizaban para traccionar contra conchas y huesos duros. Como decía el anuncio de los cuchillos Ginsu, podían cortar cualquier cosa y el tiburón Ginsu probablemente tuvo pocas dificultades para quitar trozos del tamaño de un bocado de cualquier presa que eligiera para la cena. Puede que no haya sido un depredador masivo, pero sí uno muy efectivo. Medía hasta 8 metros de largo y pesaba más de 5 toneladas, uno de los tiburones más grandes de su tiempo. Teniendo una apariencia y estructura similar a la de un gran tiburón blanco moderno, este era un depredador del lápiz en su ecosistema y se alimentaba de una gran variedad de animales marinos, incluidos mosasaurios y plesiosaurios, tiburones y otros peces grandes, pterosaurios y ocasionalmente de tiburones. Sus dientes de hasta 7 centímetros de largo parecían navajas y tenían un esmalte grueso, los cuales utilizaban para apuñalar y rebanar presas. Su estilo de matar hace referencia al cuchillo Ginsu, ya que su mecanismo de alimentación teórico a menudo se compara con el de cortar en cubitos cuando se usa un cuchillo. Al igual que los grandes tiburones blancos de la actualidad, estos tiburones Ginsu fueron los principales depredadores del mar prehistórico. El helicoprión. Originalmente se pensó que era un tiburón con unos terribles dientes en forma de sierra. El helicoprión era en realidad un pez de 270 millones de años que nadó por América del Norte, Europa, Asia y Australia. Mediante escaneos y reconstrucciones tridimensionales de las mandíbulas del antiguo pez helicoprión, los investigadores han resuelto algunos de los misterios que rodean a los grandes fósiles espirales de los dientes de este pez. Los fósiles de este pez de 270 millones de años han desconcertado a los científicos durante mucho tiempo, porque en su mayor parte los únicos restos obtenidos del pez eran sus dientes. Su sistema esquelético estaba hecho de cartílagos que no se conservaron bien. Nadie pudo determinar cómo encajan esos dientes en un pez prehistórico con un registro fósil deficiente que durante mucho tiempo se supuso que era una especie de tiburón. Similar a una hoja de sierra en espiral, la mandíbula creaba un mecanismo de rebanado y retroceso que hace que sea difícil imaginarse al pez abriendo camino a través de las aguas en busca de una buena comida. Además, era bastante grande, creciendo hasta alcanzar unos 7.6 metros de largo, pero el helicoprión prefería la comida más blanda y probablemente comía presas con tejidos blandos como calamares o pulpos, en lugar de cazar criaturas con caparazones o esqueletos duros, aunque seguro que podían comer lo que quisieran. Con mandíbulas así debe haber sido bastante fácil. El Danglosteus. Los animales marinos de más de 100 millones de años antes de los primeros dinosaurios tendían a ser simples y no tan amenazantes, pero el Danglosteus fue la excepción. Este enorme pez prehistórico cubierto de una armadura fue probablemente el vertebrado más grande de su época y casi con certeza el pez más grande de los mares del Devónico. Hace unos 358 millones de años, un mar poco profundo
profundo lleno de vida marina cubría gran parte de los Estados Unidos. Pero fue allí donde el Danglosteus, el depredador más grande y una de las criaturas más feroces vivas en la era de los peces, gobernaba las aguas subtropicales. Con hasta 6 metros de largo y con un peso de más de 1 tonelada, este pez, con unos colmillos autoafilables, era capaz de cortar en pedazos a los tiburones prehistóricos. El Danglosteus tenía un cráneo enorme hecho de placas óseas gruesas y dos conjuntos de protuberancias en forma de colmillos cerca del frente de sus poderosas mandíbulas, pero el Danglosteus no tenía dientes verdaderos como los conocemos hoy en día. En cambio, las placas óseas del cráneo se extendían en colmillos afilados que estaban frente a su boca. Estos colmillos se raspaban y se afilaban continuamente mientras el pez abría y cerraba su mandíbula. Un análisis de las mandíbulas del Danglosteus ha demostrado que este vertebrado podía morder con una fuerza de aproximadamente 562 kilos por centímetro. La Titanoboa. Titanoboa, la enorme serpiente legendaria, prosperó en las selvas tropicales de América del Sur unos 5 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. La muerte de los reptiles gigantes dejó un agujero en la parte superior de la cadena alimentaria y esta serpiente lo llenó adecuadamente. Esta especie prehistórica creció hasta alcanzar los 15 metros de largo y un peso de hasta 1100 kilos. Eso es tan largo como un semirremolque de esos que vemos en la carretera y aproximadamente el doble de pesado que un oso polar. En su punto más grueso, la Titanoboa tenía 1 metro de ancho, que es más largo que el de un brazo humano. Curiosamente, la Titanoboa parecía una boa constrictora. Algunos científicos piensan que mataba al contrañir y asfixiar a su presa, mientras que otros argumentan que se comportaba más bien como una anaconda, escabulléndose y emboscándose a los animales con un poderoso golpe. La gran serpiente se tragaba entera a su presa. Este enorme rey de la jungla era realmente espectacular, una serpiente de más de 12 metros de largo y un peso de más de 1 tonelada, capaz de comerse a cualquier animal que llamara su atención, como cocodrilos, tortugas, peces y pájaros. La anaconda moderna pasa la mayor parte de su tiempo dentro o alrededor del agua, donde se esconden en medio de la vegetación en los bajíos y emboscan a sus presas. Es muy probable que la antigua Titanoboa se comportara de manera similar. Megalodón. Megalodón en realidad significa diente grande, por lo que pueden imaginar lo grande que crecieron los dientes de este monstruo. Los primeros fósiles de Megalodón datan de hace 20 millones de años. Y durante años este enorme tiburón dominó los océanos de todo el mundo hasta que se extinguió hace solo 3.6 millones de años. No solo era el tiburón más grande del mundo, sino uno de los peces más grandes que jamás haya existido. Las estimaciones sugieren que este tiburón creció hasta alcanzar unos 18 metros de largo, 3 veces más que el gran tiburón blanco más grande jamás registrado. Sin un esqueleto completo del megalodón, estas cifras se basan en el tamaño de los dientes del animal, que pueden alcanzar hasta 15 centímetros de largo. De hecho, estos dientes pueden decirnos mucho como que era lo que comían estos animales masivos. Con sus grandes dientes aserrados, estos gigantes amaban la carne, como las ballenas y los peces más grandes, probablemente incluso otros tiburones. Si eres tan grande, probablemente tengas que comer mucho, por lo que una presa grande es esencial para su vitalidad. Esto habría incluido animales tan pequeños como delfines y tan grandes como ballenas jorobadas. Entonces el megalodón tenía que poder abrir bien la boca para tragarlos. Se estima que su mandíbula era lo suficientemente grande como para tragar a 2 personas adultas una al lado de la otra. Esas mandíbulas estaban revestidas con 276 dientes. Este monstruo era tan épico que